Buenas tardes, bienvenidos. Qué rico verles las caritas a los que tienen la cámara prendida. Mientras preparo las diapositivas, Ivoncita, por favor, me regalas entonces la oración. Gracias. Creo que sí. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, día maravilloso que tú hiciste, Señor, para que nos gozáramos en tu palabra, Jesús. Te damos gracias, Señor, por esa palabra recibida toda esta semana, Señor, diariamente, en los devocionales que hacemos, Señor, y cuando nos acostamos, Señor, que no nos acostemos sin haber meditado, Señor, en tu palabra, Jesús. Te damos gracias por nuestra familia, por toda esa familia que puede encontrar en ti refugio, Señor. Los hermanos espirituales y los de sangre, Señor. Yo te pido, Señor, por las familias que están orando, Señor, para que la salvación llegue a sus casas y a sus hogares, Señor, para que reconozcan que tú eres el Señor y el Salvador, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por mi tía Liliana, que dispone de su corazón y su tiempo, Señor, para preparar estas clases. Y te pedimos, Señor, que toda la tecnología y todo lo que esté a favor de que llegue a más hogares, Señor, pues esté aquí presente con nosotros, Señor, que estemos siempre favorecidos en ese sentido, Señor. Te damos gracias por los propósitos tuyos con este grupo y con el grupo también que se va a aperturar, Señor, este jueves, Señor. Oramos desde ya, Señor, para que tu Espíritu Santo sea guiando, Señor, también ese grupo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Ivoncita. Bueno, chicos, bienvenidísimos a nuestra reunión del martes. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 53. Si tú te acabas de conectar, las 52 clases anteriores las puedes buscar por YouTube, simplemente poniendo Liliana Parga. Cualquier pregunta o comentario en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un hermosísimo estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Espero que ya se los estén aprendiendo de memoria los nombres. El libro histórico que es Hechos de los Apóstoles y empezamos las cartas paulinas con Romanos. Y estamos, yo creo que hoy terminamos Primera de Corintios. Vamos a hacer todo el esfuerzo para acabar hoy Primera de Corintios. Como siempre, recordemos la clase anterior. Recordar es aprender, memorizar. Hace 8 días, Pablo, que le está escribiendo a la iglesia cristiana que está en la ciudad de Corinto, les recuerda la importancia de dejar las cosas de niño. Él dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Así sucede en nuestro crecimiento físico, cosas hermosas que hacen los niños, pero que ya se ven ridículas si lo hiciera un adulto. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Nosotros, en el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos un nuevo nacimiento espiritual y debemos crecer. Para que una persona sea normal y sana, pues debe crecer. Debemos crecer y madurar espiritualmente. Nos habla Pablo de 3 virtudes especiales que debemos tener los cristianos. La fe, que es esa fuerza por la que confiamos en nuestro Señor. La esperanza es esa fuerza por la que nos animamos por todas las cosas hermosas que vienen para nosotros. Y el amor, que es esa fuerza por la que nos podemos relacionar correctamente con el prójimo. Las tres son virtudes que debemos tener, pero Pablo nos dice que la mejor de ellas es el amor. Es tan importante que es la cosa más importante que debemos tener entre los seres humanos, el amor. Y por eso Pablo nos dice que el amor sea tu meta más alta. Recuerden que hemos estado estudiando los dones que da el Espíritu Santo. Entonces Pablo nos recuerda, nosotros debemos desear y ambicionar los dones del Espíritu Santo, pero nuestra meta más alta debe ser aprender a amar, que no es nada fácil y por eso es algo que debemos perfeccionar día a día. Nos habla Pablo sobre, acuérdense que son 9 dones que da el Espíritu Santo, de 2 de los dones más populares, que es el don de profecía y el don de lenguas, pero nos dice que nosotros debemos ambicionar sobre todo el don de profecía. Les he estado enseñando y les recuerdo nuevamente que acá en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando se está hablando de profecía, del don de profecía, no se refiere únicamente a conocer cosas del futuro, sino que se está refiriendo a la prédica, al hablar, y que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos, debemos hacerlo para fortalecer, animar y consolar a las personas que nos están escuchando. Ese es el objetivo de la profecía.
Nos dice Pablo, no sean infantiles en la comprensión de estas cosas espirituales. Este es un tema bien profundo, conocer todos los dones que el Espíritu Santo nos da, conocer más profundamente a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y todo lo que nosotros podemos aprovechar en una relación bien llevada con el Espíritu Santo. Pero nos dice Pablo, ustedes deben ser inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos, de estos asuntos espirituales. En las cosas malvadas, sí sigamos siendo como niños, en lo demás, no. Entonces, recuerden ustedes que son 9 dones espirituales y hace 8 días clasificamos esos dones de una manera especial en 3 grupos. El primer grupo son los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. El segundo grupo son los dones de comunicación, hablar en lenguas, interpretar lenguas y profecía. Y el tercer grupo es el grupo de acción, que es el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Y también vimos cómo esos dones se pueden también dividir en dones y en manifestaciones. Los dones son regalos, mientras que las manifestaciones son señales. Los dones o regalos es algo que el Espíritu Santo nos da a nosotros los creyentes. Y las manifestaciones y señales que puede hacer un cristiano, más que todo, es para los incrédulos. Y en el don de lenguas se puede apreciar bien la diferencia. Recuerden que una persona que tenga el don de lenguas va a tener ese poder sobrenatural de hablar y comprender ya sea lenguas angelicales o lenguas humanas. Entonces aprendimos que hay un lenguaje especial que se habla en el cielo y las lenguas humanas pues son los idiomas que hablamos aquí en la tierra. Entonces cuando una persona tiene el don de lenguas y habla lenguas angelicales, es un regalo para el mismo creyente porque el único que entiende, y a veces ni siquiera eso, pero que experimenta esa relación profunda espiritual con el cielo a través de ese don, es el mismo creyente que tiene el don. Por eso es un regalo para el creyente. Mientras que el don de lenguas humana sirve como señal para los incrédulos. Si una persona que no cree en cosas sobrenaturales se da cuenta que alguien que no conocía un idioma lo habla perfectamente, pues le va a dar más posibilidades de que llegue a creer en todo lo que tiene que ver con Dios y con la parte espiritual. Pablo entonces le está diciendo a la iglesia de Corinto, recuerden que es una iglesia que nació y creció en una ciudad difícil por ser tan pagana, que tengan cuidado porque por estar en esa situación difícil, Dios les concedió muchos dones y ellos estaban enorgulleciendo mucho. Y por eso les dice, ¿o acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Lo mismo pasa con las personas que aprendemos cada día más de la Biblia y descubrimos tantas cosas maravillosas del mundo sobrenatural. Tenemos que tener cuidado de que no se nos suba el ego por eso. Y terminamos hablando sobre el orden que Dios quiere en la iglesia. Primera de Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces aquí seguimos, tema nuevo. Vamos para Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1-2, que dice: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Recuerden ustedes, chicos, que llevamos 15 capítulos, Pablo atendiendo una serie de circunstancias difíciles que se han venido presentando en la iglesia, problemas. Entonces, ya para concluir esta primera carta, Pablo los vuelve a centrar y les dice, mire, lo más importante para nosotros es conocer perfectamente el plan de salvación. Por eso Pablo dice, permítanme recordarles la buena noticia. Recuerden que la gran comisión, el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra, el propósito principal por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra a los cristianos es para que nosotros podamos enseñar las buenas nuevas de salvación. Eso se llama evangelio, buenas nuevas. Entonces Pablo les está diciendo, recuerden las buenas noticias que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto. Cuando uno recibe por primera vez el plan de salvación y lo entiende, pues uno se pone muy feliz. Y todavía permanecen firmes en ellos. O sea, la iglesia de Corinto tiene claro lo del plan de salvación. Entonces Pablo les está diciendo, centrémonos nuevamente en la labor más importante que tenemos los cristianos en esta tierra.
porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo nos está diciendo que él nos transmite a nosotros a través de estas cartas lo mismo que él también aprendió, porque recuerden ustedes que Pablo no conoció directamente al Señor Jesucristo cuando él estaba en su ministerio aquí en la tierra. Entonces él nos está contando lo mismo que a él le contaron. Y acuérdense que él tuvo esa revelación directamente del Señor Jesucristo ya resucitado. Entonces nos dice, miren, las cosas hay que contarlas desde el principio. Cristo murió por nuestros pecados. El objetivo principal por el cual Dios se hace hombre en la figura de Jesucristo, Jesucristo voluntariamente deja toda su divinidad, se despoja de toda su divinidad para venir aquí en la tierra 100% como hombre, porque solamente como hombre se podía pagar por el pecado. Recuerden ustedes que la paga del pecado es la muerte y el que tenía que pagar era un hombre. Por eso es que Jesús viene como hombre y viene a morir por nuestros pecados. Dice, Jesús es sepultado. No crean las mentiras de por ahí que de pronto fue que Jesús se desmayó o que le dio un síncope o que realmente no estaba muerto y estaba descansando. No, realmente Jesús murió y fue sepultado. ¿Y cuál es la maravilla de toda esta misión? Pues que Jesús resucitó al tercer día. Este evento de que Jesús haya resucitado acabó totalmente con la muerte, con el pecado y con Satanás, porque Jesús vence todas esas consecuencias del pecado, la muerte, el pecado y Satanás. Y empieza a relatar una serie de encuentros que tiene ya el Jesucristo resucitado. O sea, hay testigos oculares de que Jesús murió, fue sepultado y después lo vieron nuevamente vivo. Y nos habla de Cefas. Recuerden que Cefas es el mismo apóstol Pedro. El Señor Jesucristo tiene una misión importante con Pedro porque recuerdan que Pedro lo negó 3 veces. Pedro estaba súper acongojado, súper triste y por eso Jesús tiene esa invitación especial a Pedro para que haya una reconciliación. Dice Pablo, también se le apareció a los 12. Recuerdan que la primera vez Tomás no estaba, pero ya en la segunda aparición ya estaban los 12 completos. Dice, Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, más de 500 personas, y recuerden ustedes que cuando se hacían estos cálculos solamente se tenía en cuenta a los hombres, pero no se contaba, en esas estadísticas no se contaba ni a las mujeres ni a los niños, entonces puede ser el doble o el triple de personas que fueron testigos del Jesucristo resucitado, que vieron a Jesús con vida después de haber sido crucificado y muerto y sepultado. Y dice que también se le apareció a Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago, un hermano medio del Señor Jesucristo. Y este encuentro es muy importante porque si ustedes recuerdan, los hermanos de Jesucristo no creían en él. ¿Se acuerda que se burlaban de Jesús? Le hacían bullying. Y los hermanos no creían. Este encuentro de Jacobo Santiago con su hermano Jesús lo vuelve creyente y se vuelve tan buen creyente que este Santiago, el hermano de Jesús, es el que escribe el libro de Santiago que encontramos en el Nuevo Testamento y que vamos a estudiar más adelante. Entonces, este encuentro es muy importante. Y dice Pablo, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Muchos testigos de su resurrección. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pablo siempre vivía muy angustiado porque lo expresa muchas veces que él recuerda con mucha tristeza que fue perseguidor de la iglesia cristiana. Él tiene ese dolor en su corazón de haber perseguido a la iglesia cristiana. Ya sabe que Dios lo perdonó,
pero esa tristeza la tiene en el corazón. Y por eso dice, bueno, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cometí un error gravísimo, un pecado horrible, me arrepentí, Dios me perdonó y a pesar de eso, por la gracia, recordemos que la palabra gracia es regalo, la gracia de Dios es un regalo inmerecido y eso es lo que hemos tenido absolutamente todos, los que hemos tenido la fortuna de esa primera semilla de fe que Dios nos colocó en el corazón para buscarlo, para creer en Jesucristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y recibir la salvación que me permite recuperar ese paraíso que se perdió en Génesis. Eso es gracia, la recibió Pablo y la recibimos nosotros todos los días. No nos merecemos absolutamente nada. Si Dios nos diera lo que verdaderamente merecíamos, pues todos estaríamos muertos, porque la paga del pecado es muerte, pero estamos vivitos y coleandos y con muchas bendiciones, la gracia de Dios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Vamos a analizar este pasaje que es muy importante. Entonces, llega a oídos del Pablo que por ahí están predicando, están diciendo que la resurrección no es verdad, que la resurrección no existe, que ese cuento de la resurrección, eso no, eso es un cuento, eso no crear, eso es imposible, ¿cómo va a resucitar? Entonces Pablo les está diciendo, pero díganme lo siguiente, chicos, le está diciendo a la iglesia de Corinto, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Miren esta contradicción tan terrible. O sea, están diciendo que tenemos la salvación en Jesucristo porque Jesucristo con su resurrección venció la muerte y el pecado. Y al mismo tiempo están diciendo que la resurrección no existe. Es absurdo, ¿no es cierto? Que estén predicando lo mismo. Entonces Pablo les dice, mire, no solamente que se están contradiciendo, es absurdo lo que están diciendo, sino que mire todo el desenlace que tiene el no creer en la resurrección. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. O sea, el primer problema que tenemos es que estamos hablando que Cristo, que es el que nos da la salvación por su resurrección, no resucitó. Ahí ya empezamos mal. ¿Por qué esa creencia? Eso venía desde mucho antes. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos los evangelios y hechos de los apóstoles que hablamos del Sanedrín? Ese sitio donde se reunían esos dirigentes judíos, los fariseos, los saduceos y otros grupos que dirigían a Israel, pues los saduceos, que era uno de los grupos más importantes, ellos no creían en la resurrección. Recordemos lo que nos dice Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Los saduceos no creían nada, los fariseos con los que Jesús tuvo tantos problemas, sin embargo, los fariseos sí creían. Entonces, de ahí venían esas ideas de que la resurrección no existía, no era verdad. Entonces, Pablo le sigue diciendo, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. O sea, todo lo que ellos han estado enseñando desde el momento en que Jesús subió al cielo, no sirve para nada. Fuera de eso, la fe de ustedes también es inútil porque la fe está basada en que Dios mismo vino a pagar por nuestros pecados, nosotros ya no debemos nada, por lo tanto tenemos derecho a la salvación, recuperamos el paraíso perdido, pero si no existe la resurrección, pues nuestra fe es inútil. Y nosotros los apóstoles, dice Pablo, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Fuera de que somos unos pobrecitos que estamos ilusionados en algo que no existe, somos unos mentirosos si la resurrección no existe. Y todavía, miren esto tan terrible, seríamos culpables de nuestros pecados. Si Jesús no resucitó, el pecado todavía estaría vigente para todo ser humano. Seríamos todavía pecadores condenados al infierno por la eternidad.
En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos, porque todas las personas que murieron en Cristo ya no tienen oportunidad entonces de hacer algo para salvarse. Imagínense en eso tan terrible. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si todo lo que nosotros vivimos es lo único que existe, seríamos los más pobrecitos, porque es que esta vida es dura, esta vida es difícil. Vivimos muchas tribulaciones, muchas cosas amargas. Y si esto es todo lo que existe, qué tristeza de vida, qué tristeza de humanidad. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Entonces Pablo, después de todas estas características y secuelas terribles de que la resurrección de Cristo hubiera sido un mito, nos dice, tranquilos, lo cierto es que Cristo sí resucitó. Y nos da una explicación que ya la hemos visto. Nos dicen, recuerden que nosotros perdimos una vida perfecta, perdimos la vida en el paraíso por culpa de un hombre. Nuestro representante legal, Adán, tomó la decisión utilizando su libre albedrío de desobedecer a Dios. Por lo tanto, cayeron no solamente sobre Adán, sino sobre toda la humanidad las consecuencias de haber desobedecido. Perdimos la vida perfecta por un hombre, pero como Dios es justo, entonces Dios mueve todos sus hilos, arma un plan perfecto para que por un solo hombre también podamos recuperar la vida eterna y perfecta. Entonces, total justicia, la perdimos por un hombre, la recuperamos por un hombre. Entonces nos dice Pablo, en Cristo todos volverán a vivir, o sea, todos los que creemos en Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador, vamos a volver a vivir. Pero recuerden que Dios es un Dios de orden y hasta en esto hay orden, en la resurrección. Y aquí vamos a aprender que van a haber varias resurrecciones. Miren, dice Pablo, todo en su debido orden. El primero en resucitar, ¿quién fue? Cristo, y se le conoce como las primicias. Los judíos, el pueblo de Israel, celebra una fiesta. Mire, todas las fiestas que los judíos celebran están dando a entender algo que Jesucristo iba a cumplir, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Ese estudio de las fiestas judías es hermosísimo porque Jesucristo se ve reflejado en cada una de las fiestas. Por miles de años hasta el día de hoy, los judíos celebran año tras año, mínimo siete fiestas bíblicas, hay más fiestas, pero cada año, durante más de 3000 años, ellos celebran unas fiestas y todo tiene que ver con Jesucristo. Y ellos no han aceptado a Jesucristo como el Mesías. Qué tristeza. Y todos los años lo recuerdan sin darse en cuenta. Entonces, las primicias era un puñado de grano maduro del campo que cogían y antes de que empezara la verdadera siega y la entregaban a Dios, una ofrenda a Dios, dándole gracias de antemano por la cosecha que venía. Entonces, esa fiesta la celebran todos los años. Siembran el campo, cogen un puñado de grano maduro y eso lo ofrecen en el Señor, dándole gracias en fe ya de que esa cosecha que viene va a ser una cosecha muy buena. Y eso mismo representó Cristo. Cristo es esa primera cosecha de resucitados, las primicias, y nos dice la cosecha que viene, la cantidad de resurrecciones que van a haber, pues va a ser una cosecha muy grande y hermosa. El siguiente grupo que va a resucitar, pongan atención, entonces, el primero en resucitar, la primicia fue el Señor Jesucristo. El segundo grupo son los muertos en Cristo en el rapto de la iglesia. Nosotros los cristianos estamos esperando un evento que se conoce como el rapto de la iglesia, cuando Jesucristo viene por nosotros, por los cristianos, y nos va a sacar del planeta Tierra para llevarnos al cielo
porque aquí en la tierra van a comenzar unos juicios sobre la humanidad y sobre los incrédulos. Ese juicio va a durar 7 años aquí en la tierra, que es el periodo que conocemos como la Gran Tribulación. Mientras aquí están en esos juicios, nosotros, la iglesia, nos vamos para el cielo y en el momento en que ocurre el rapto, el segundo grupo de resucitados son todas las personas que ya están muertas, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos los creyentes que hayan muerto en el momento del rapto resucitan. Entonces ese es el segundo grupo. El primero está compuesto por un solo hombre que es Jesucristo. El segundo grupo de resucitados son los muertos en Cristo que resucitan para el rapto. El tercer grupo son los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la gran tribulación que van a resucitar al principio del milenio. Después de los 7 años de la gran tribulación, Jesucristo viene con la iglesia nuevamente aquí a la tierra. ¿Sí ven la diferencia? En el rapto, Jesucristo viene por la iglesia. En la segunda venida, Jesucristo viene con la iglesia, es decir, con nosotros, para empezar la última dispensación, la última etapa en la que Dios dividió la historia de la humanidad, la última etapa, la séptima dispensación o etapa que se conoce como el milenio. Antes que comience el milenio, la última dispensación, todos los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Entonces ahí sí vamos a conocer a Moisés, al rey David, a Josué, todos esos personajes maravillosos del Antiguo Testamento que creían en Dios y que esperaban con mucha fe la llegada del Mesías. Ellos resucitan cuando comienza el milenio. Y todas las personas que se convirtieron durante los 7 años de la gran tribulación, los mártires, porque como en la gran tribulación va a haber una gran persecución, la mayoría de ellos van a ser ejecutados. Ellos también resucitan al principio del milenio. Y el último grupo que resucita son los inconversos para el juicio del gran trono blanco y eso es al final del milenio. Cuando ya se acaba la última dispensación, el último grupo que faltaba era todas las personas de toda la historia de la humanidad que murieron sin haber creído en Jesucristo, ellos resucitan para un juicio que se llama el gran trono blanco. Recuerden que ese no es un juicio para condenación o salvación, porque los que estén en el juicio del gran trono blanco ya están condenados. Es un juicio para recibir castigos. Entonces aquí están los 4 grupos de resucitados. Y dice el pasaje, y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa ese y entonces? Pues cuando ya haya ocurrido todos los 4 grupos de resurrección. Después de eso vendrá el fin cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Entonces, después de que se acabe el milenio, la Biblia nos dice, el manual de instrucciones, que viene otra etapa que ya no está dentro de las 7 de la dispensación, que se conoce como la Nueva Jerusalén o la vida eterna. Ya es lo que vamos a estudiar cuando entremos al Apocalipsis. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. A ver, desenredemos este trabalenguas. Resulta que entonces tenemos 2 etapas claras, ¿no es cierto? Nosotros en este momento estamos viviendo la sexta dispensación, que se conoce como la etapa de la iglesia, y estamos ya finalizando esta etapa. Viene entonces el milenio después de la gran tribulación. Al final del milenio se habrá cumplido perfectamente los propósitos de Dios sobre toda la tierra. Y ya después entonces comienza la nueva Jerusalén o la eternidad. Toda oposición habrá sido abatida y destruido todos los enemigos. El reinado de Cristo como Hijo del Hombre dará paso al reino eterno, donde Jesucristo va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas?
Quiero que analicemos un momentico este pasaje, estos dos versículos 29 y 30, porque esto es uno de los pasajes que se han sacado de contexto. Recuerden ustedes, sacar de contexto es un texto, es un pretexto para una herejía. Por haber interpretado mal este pasaje, inclusive existe una secta que practica esto, que practica bautizar a los muertos. Aquí hay primero, antes de analizar bien el pasaje, tengo que aclararles dos cositas para tener en cuenta. Primero que todo, Pablo está hablando aquí en una figura literaria que se conoce como ironía. Pablo está siendo irónico. La ironía es un modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Entonces, no es que Pablo esté avalando y esté diciendo hay que bautizarse por los muertos. No, está hablando irónicamente porque, este es el segundo punto, aquí el tema no es el bautismo, sino la resurrección. Fíjense en que hemos venido, ellos era discutiendo sobre la resurrección, sobre el bautismo. Pablo les está diciendo, ustedes dicen que no creen en la resurrección y sin embargo bautizan a los muertos. ¿Para qué bautizan a los muertos si no creen en la resurrección? ¿Sí ven? El tema aquí no es el bautizo de muertos, porque eso no existe, pero están hablando de la resurrección, hablando Pablo irónicamente. Expliquemos un poquito qué consiste en eso del bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos o bautismo vicario se refiere comúnmente a la práctica religiosa de bautizar a una persona a favor de uno que haya fallecido. Una persona viva recibe el rito bautismal en nombre de una persona fallecida. Entonces, mi abuelita se murió y no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces yo voy a la pila bautismal y en el nombre de mi abuelita yo me bautizo y ella entonces se salva, se va para el cielo. Eso es totalmente antibíblico. Los historiadores Epifanio de Salamina y Crisóstomo atribuyeron la práctica a los cerintos. Eso es una práctica vieja de bautizarse pero de naciones paganas. Y a los marcionistas, a quienes identificaron como grupos heréticos y gnósticos, totalmente paganos. Actualmente solo lo enseñan y practican la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormones. Ellos bautizan a los muertos, pero es una práctica totalmente antibíblica. Entonces Pablo les está diciendo, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Vuelvo y repito, Pablo no está avalando, ni defendiendo, ni diciendo que es correcto o cierto o veraz bautizar a la gente por los muertos. Ese no es el tema. Se está hablando desde la resurrección. Y termina diciendo, ¿y para qué nosotros a toda hora pondríamos en peligro nuestra vida por algo que no es verdad? Toda esa persecución cristiana de los apóstoles murieron predicando esta verdad de la resurrección de Jesucristo que nos salva. Entonces sería absurdo morir por algo que ni siquiera se cree. Vamos para versículos 31, 32. Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ya Pablo ya se está poniendo bravito con ese absurdo de que no existe la resurrección. Dice Pablo, juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte, nosotros lo sabemos. Está plasmado en la historia de todos los apóstoles y durante los primeros años del cristianismo. 350 años de persecución cristiana, con mártires asesinados de las formas más terribles. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso, no es que luchara con leones y tigres, sino la gente de Éfeso que lo persiguió como fieras salvajes. Si no habrá resurrección de los muertos, nadie en su sano juicio da su vida por algo que sabe que es mentira. Esa frase de comamos y bebamos que mañana moriremos fue dicha por un filósofo clásico de la antigua Grecia llamado Epicuro. Entonces,
creen muchas personas hoy en día también que no hay nada más sino lo que vivimos en este momento, lo que estamos viviendo. Y eso, esa creencia es terrible, es desalentadora, porque ustedes saben que solamente el 1% de la humanidad puede decir que ha vivido una vida satisfecha y ni siquiera 100% satisfecha. Solamente el 1% de la humanidad ha tenido la mayoría de los problemas que tenemos, el resto de la humanidad no lo han tenido, problemas de economía más que todo, ¿no es cierto? Parece que todos lo tuvieran y tuvieran vidas perfectas y excelentes. Sabemos que eso no es cierto, pero sería muy poquita la humanidad que disfrutaría verdaderamente esta vida. Entonces, sería súper injusto, un Dios súper injusto, que solamente existiera lo que estamos viviendo en este momento, en este plano terrenal. Si esta vida es todo lo que tenemos, pues aprovechemos, pero esto no es cierto. Hemos de vivir para el mañana y no para el ahora. ¿Recuerdan ese video se me olvidó ahorita el nombre, que es una cuerda larga que representa toda nuestra vida, toda la eternidad, y solo la puntica de la cuerda es roja? Y esa parte roja es lo que significa lo que vivimos en esta tierra. Tenemos toda una eternidad por delante. Y los que están desperdiciando, matando esa eternidad por simplemente tener 5 minutos de placer mientras vivimos aquí en la tierra. No se dejen engañar, dice Pablo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Pablo nos está dando una gran advertencia que sucede también el día de hoy. Advertencia, advertencia, no se engañen. Sí existe una vida después de la muerte y es la vida eterna y nosotros debemos estar sembrando para cosechar en esa vida eterna. Todo lo que hagamos y trabajemos en este cortico tiempo que estamos ahorita va a repercutir en la vida eterna. Y pilas, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mire, esto de las malas compañías es tan cierto como cuando una persona tiene gripa. Si ustedes tienen gripa y yo que estoy sano, no tengo gripa, me acerco y los abrazo y les doy un pico, mi salud no se les pega a ustedes. Yo tengo lo bueno porque tengo salud, pero si yo me acerco a ustedes y los abrazo y me estoy con ustedes toda la tarde, mi salud no se les pega. ¿Qué es lo que sucede? Que a los 3 días yo estoy con gripa. Las malas compañías corrompen. Lo malo siempre prevalece. Por eso, pilas con quien te juntas. Esto no quiere decir no cumplir la gran comisión. Recuerden ustedes que nosotros tenemos que, aunque no somos del mundo, salimos al mundo para poder evangelizar, pero una cosa es evangelizar y otra cosa es tener amistades. Y si esto es cierto con las amistades, mucho más con quién ustedes están decidiendo casarse ni formar una familia. Uno sí se casa con la familia política es importantísimo. Entonces, pilas, pilas, pilas. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Nosotros debemos estar con personas que nos hagan mejores seres humanos, no juntarnos con personas en las que hay una empatía y la pasamos bien, pero para hacerlo malo. Tenemos que tener sabiduría. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Personas que van 20 años a la iglesia, tienen el título de cristianos, pero realmente no conocen a Dios. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo.
Estas preguntas me las hacen mucho a mí cuando doy los cursos de escatología y no está bien, eso es sano y todos nos lo preguntamos. Pero ¿cómo va a ser Dios para resucitar a los muertos? Primero, Dios es Dios. Dios es todopoderoso y si en el principio nos pudo crear del barro de la tierra, pues puede volver a juntarnos para volvernos a resucitar después de muertos. Y la gente también se pregunta qué clase de cuerpos vamos a tener, qué edad vamos a tener. Me preguntan mucho, ay, cuando yo resucite, ¿cuántos? Yo quisiera estar de 20 años y que se me quite estas llantas que tengo en la barriga. Y la gente se preocupa por eso y Pablo dice, ay, qué tontería. Primero tenemos que tener la certeza de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y todo lo que Él nos va a regalar para la vida eterna va a ser perfecto, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo resucitarán los muertos? Y Pablo da el ejemplo de la misma manera como crecen las matitas. Cuando nosotros ponemos una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Nosotros colocamos la semilla en la tierra, la enterramos, la semilla muere y cuando la semilla muere empieza a brotar un árbol, un árbol. Así va, por eso es que era necesario que nosotros muriéramos. Polvos, pues somos polvos y volvemos al polvo porque tenemos que morir para surgir nuevamente con un cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué clase de cuerpo tendremos? Y aquí nos dice que la planta no es lo mismo que la semilla, pero tiene una relación vital. No vamos a ser exactamente los mismos que vamos a tener ahorita. Tenemos un cuerpo terrestre, pero Pablo dice, hay cuerpos terrestres y hay cuerpos celestes. Nosotros morimos con un cuerpo terrestre y resucitamos con un cuerpo celeste. Pilas, es un cuerpo físico. No vamos a ser como el fantasma Gasparín, vamos a tener un cuerpo físico, pero con otras características. De esto vamos a hablar cuando entremos al Apocalipsis. El cuerpo de resurrección tiene una identidad de clase y una continuidad de sustancia, es decir, nos vamos a reconocer los unos a los otros, pero queda purificado de corrupción, deshonra y debilidad. Es un cuerpo mejorado, como si fuéramos a una clínica de cirugías. Latonería y pintura. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Entonces, en la actualidad nuestros cuerpos están sujetos a las enfermedades, ¿no es cierto? Morimos por accidentes, por enfermedades o por la vejez, pero siempre llega la muerte, con excepción del grupo que vamos a estar vivos en el momento del rapto de la iglesia. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Es la misma esencia. Voy a ser Liliana, van a ser cada uno de nosotros, pero ya con un cuerpo que no va a enfermarse ni va a morir. Y vamos a tener una cantidad de características y de cualidades y de poderes que no tenemos en este momento, en este cuerpo terrestre. Así está escrito. El primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto es muy hermoso porque Pablo nos está diciendo que el primer hombre, que se conoce también como el primer Adán, Adán, se convirtió en un ser viviente cuando Dios lo formó del barro y sopló en él aliento de vida. Pero el último Adán o el segundo Adán, es decir, Cristo, viene directamente del cielo. Es como viene del cielo, es un espíritu que nos da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural. Nosotros nacemos primero físicamente y más tarde viene el cuerpo espiritual. ¿Cuándo? Cuando creemos en Jesucristo y y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces ya se firma ese pacto hermoso en que vamos a tener un cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Así como heredamos la parte física del primer Adán, heredamos la parte espiritual del segundo Adán.
Entonces, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Es esa la bendición, el premio y el regalo tan hermoso que recibimos los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Los incrédulos, los que no creen en Jesucristo, pues no van a tener ese privilegio de tener un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Y chicos, esto es un pasaje súper escatológico, escatología pura. Vamos a aprender más escatología. Nos está diciendo Pablo que nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Como nuestros cuerpos son mortales y hay una vida eterna, pues tiene que haber un cambio en nuestros cuerpos para poder vivir toda la eternidad. Eso tiene lógica, ¿no es cierto? No podemos entrar a la eternidad con este mismo cuerpo, que es un cuerpo que se deteriora y se muere. Entonces Pablo dice, mire, les voy a contar un gran misterio y esa parte es súper emocionante. A mí me encantan los misterios. ¿Qué significa un gran misterio? Es decir, que Pablo dice, permítanme revelarles un secreto maravilloso. No hay nada más hermoso que alguien se le acerque a uno y le diga, te voy a contar un secreto que te va a cambiar la vida. Es un secreto maravilloso. Eso es lo que Pablo está haciendo con nosotros en este momento. Les voy a contar un secreto que les va a cambiar la vida. Es un secreto maravilloso. ¿Cuál es ese secreto? Hasta el momento, la única certeza que nosotros como seres humanos tenemos y que estamos vivos es que nos vamos a morir. Lo único seguro que tenemos en esta vida, ¿qué es? La muerte. Y eso lo sabe todo el mundo y nos lo repiten y nos lo enseñan desde chiquiticos. Lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Pero aquí Pablo nos está diciendo que no va a haber un grupo de personas que no vamos a morir. Dice Pablo, no todos moriremos. Va a haber un grupo de personas que cuando ocurra el rapto de la iglesia va a ser llevado directamente al cielo y no vamos a pasar. Yo me incluyo siempre en fe, me incluyo en ese grupo. No vamos a pasar por la muerte, no vamos a saber lo que es morir. Entonces, esto de que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, tampoco es tan seguro, porque algunos vamos a ir directamente al cielo sin pasar por la muerte. Pero dice Pablo, eso sí, todos vamos a ser transformados. Recuerden, no podemos entrar a una vida eterna con este cuerpo que no es eterno. Entonces, así no pasemos por la muerte, nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Y nos dice cómo, en un abrir y cerrar de ojos. Chicos, ¿cuántos duran ustedes parpadeando? A ver, parpadeen. ¿Cuánto duraron parpadeando? Microsegundos, ¿verdad? Entonces, Pablo nos enseña que esa transformación de cuerpos perecederos, de cuerpos terrenales a cuerpos celestes, cuerpos inmortales, va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Así que como Thanos, pero aquí es para vida eterna. En un microsegundo vamos a dejar de tener estos cuerpos corruptibles y tener cuerpos celestiales. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y nos da una clave, Pablo, nos dice al toque final de la trompeta. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Al toque final de la trompeta. Hablemos un poquito de las trompetas, que ya lo hemos hablado, pero es para recordarles. Recuerden ustedes, chicos, que cuando el pueblo de Israel, que se considera que ahí ya empieza a formarse la nación de Israel, es cuando Moisés los saca de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Ahí es cuando ya podemos hablar de la nación de Israel. Sale de Egipto, duran 40 años dando vueltas en el desierto y la manera de comunicarse entre ellos, porque era un pueblo ya muy grande, más de 2 millones de personas, era a través de trompetas o del chofar, ese cuerno. Y cada sonido de la trompeta o del chofar indicaba algo diferente. Era algo que tenía que hacer el pueblo. Lo mismo que hoy en día sucede con los militares. Ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto?
Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que va a haber un sonido especial de trompeta en el cielo, donde todos los habitantes del cielo, cuando suene esa trompeta, cuando haya ese toque especial de esa trompeta, todos los habitantes del cielo van a saber que va a ocurrir el rapto. Algunos teólogos dicen que de pronto nosotros aquí en la tierra, los que somos cristianos y nos vamos en el rapto, vamos también a alcanzar a escuchar ese sonido de trompeta. Eso no lo dice la Biblia, es especulación, pero sería bonito, ¿no es cierto? Que nosotros alcanzáramos a oír un hermoso toque de trompeta, pero ni siquiera alcanzaríamos a decir la trompeta del rapto, porque ya estaríamos nosotros en ese proceso de transformación, porque va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué quise tocarles este tema muy puntualmente de que va a ocurrir al toque final de la trompeta? Porque no quiero que confundan, por favor, este toque final de la trompeta con las trompetas que se mencionan en el Apocalipsis. La parte final del Apocalipsis habla sobre 21 juicios que van a caer sobre el planeta Tierra, sobre la humanidad, en ese periodo de 7 años de la gran tribulación. Esos juicios están representados en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Listo? Son juicios sobre la tierra. Entonces, algunos teólogos de muy buen corazón y de muy buena voluntad han confundido ese toque especial del rapto con la séptima trompeta del Apocalipsis. Y no tienen nada que ver. La séptima trompeta del Apocalipsis es un juicio, es tocada por un ángel. El toque de final de la trompeta del rapto va a ser tocada directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, hay un estudio sobre eso muy importante, pero no quiero que confundan el toque final de la trompeta para anunciar el rapto con la última trompeta de Apocalipsis. Espero que les quede claro. En todo caso, este tema lo vamos a volver a tocar cuando estemos estudiando Apocalipsis. Entonces, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero para vivir por siempre, la eternidad. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Entonces, el evento que nosotros, los cristianos, estamos esperando se conoce como el rapto de la iglesia, cuando Jesucristo viene por los cristianos. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Chicos, hoy me voy a tomar el atrevimiento, como lo hice al principio que empezamos nuestro curso todo el año pasado, de poder terminar el tema. Quiero terminar el tema porque no lo quiero dejar mucho, entonces me voy a tomar más de la horita. Espero que ustedes estén en disposición también de seguir acompañándome. Pablo está aquí hablando de algo que se enseñaba en el Antiguo Testamento en Isaías, capítulo 25, versículo 8, que dice: devorará la muerte para siempre, el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Esta es una profecía del Antiguo Testamento que se va a cumplir en los tiempos finales. Acuérdense que la consecuencia del pecado fue la muerte física, que nosotros podíamos vivir por toda la eternidad, pero por pecar entonces nos morimos, la muerte espiritual y por lo tanto la muerte eterna. Con la resurrección de Jesucristo se acaba la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La resurrección de Cristo cambió el curso de la historia humana. Semejante regalo tan impresionante cambió absolutamente todo. Solo Jesucristo venció la muerte, por eso es que se vuelve en el centro de nuestra vida y en el pilar de nuestra evangelización. Y es el secreto que todo el mundo debe conocer, que perdimos algo y lo podemos volver a recuperar a través de Jesucristo. En cuanto a la colecta, bueno, chicos, aquí terminamos el capítulo 15 y se dan cuenta ustedes que empezamos el último capítulo de Primera de Corintios, el capítulo 16, y Pablo ya cambia totalmente el tema, ¿no es cierto? Quedamos muy emocionados porque tocamos parte de escatología que la vamos a profundizar después en Apocalipsis. Entonces ya empezamos otro tema, ya Pablo vuelve a relajarse. Dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya.
Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Entonces aquí Pablo les está recordando algo que él mismo fue el que implementó y empezó a hacer. Resulta que la iglesia cristiana que quedó en Jerusalén era una iglesia supremamente pobre y Pablo siempre tuvo esa carga en su corazón y a toda iglesia que él fundaba, que eran iglesias que estaban en Asia Menor y en otras provincias donde no había tanta persecución y había más abundancia económica, les enseñó esa bonita costumbre de recolectar dinero para llevar a la iglesia de Jerusalén, una iglesia pobre y a la cual le debían todo, porque de Jerusalén salió Jesucristo, salieron los apóstoles, la salvación llegó a través de los judíos. Entonces Pablo siempre les recordaba que por favor recolectaran una ofrenda para que alguien después la llevara a Jerusalén. Y le está pidiendo que por favor la recolecten el primer día de cada semana. Y no que cuando él llegue como que a las carreras improvisados recogen, sino que cada persona de buen corazón, según sus ingresos, guarde un poquito para poder enviar a la iglesia de Jerusalén. Esto también nos está confirmando cómo ellos empiezan a reunirse en el primer día de la semana, diferenciándose de los judíos ortodoxos, de aquellos judíos que no creyeron en Jesucristo como el Mesías, que seguían guardando el sábado. Entonces la iglesia cristiana empezó a reunirse el primer día de la semana, que es el domingo. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así lo permite, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Recuerden ustedes que Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios cuando se encuentra en Éfeso, ya lleva un buen tiempo en Éfeso, pero la obra es muy grande, él sigue trabajando, pero les dice a la iglesia de Corinto que él quiere ir a Corinto, pero que antes tiene que pasar por Macedonia, pero que la idea es ir a Corinto y quedarse allí un buen tiempo, quedarse todo el invierno para que compartan harto. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. Y aquí Pablo nombra a Timoteo. Recuerden que Timoteo fue un jovencito que él conoció y que lo impresionó hartísimo. Pablo admiraba ese tesón, ese entusiasmo, esa madurez espiritual a pesar de sus años que tenía Timoteo, y por eso le recomienda a los de Corinto que lo traten bien, porque en todo caso Timoteo tenía esas inseguridades propias de la juventud. Entonces le está recomendando a la iglesia que lo consientan y que lo traten bien. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. ¿Recuerdan ustedes a Apolos? De él también conocimos cuando estudiamos el libro de los Hechos. Apolos fue una excepción, lo encontraron por ahí, ningún apóstol lo preparó, pero él entendió el evangelio y empezó a predicar. Aquila y Priscila, la pareja, le enseñaron correctamente algunas cosas que él no había entendido bien, pero Apolo fue un predicador impresionante, tenía unos dones, unas cualidades, y él solito pues se hizo. Y entonces Pablo le dice, por favor, ve a visitar a los de Corinto, y Apolo le dice, no, yo estoy muy ocupado ahorita, más tarde, cuando tenga tiempo voy. Él era de un carácter bien radical y bien fuerte, pero un excelente predicador. Manténganse en alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Y estas ya son las últimas palabras que Pablo le está diciendo a los Corintios en su primera carta. Pero mire que son palabras que caen muy bien para nosotros. Nos lo está diciendo Pablo a ti y a mí. Primero que todo nos dice, alerta, Bogotá, alerta, porque están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor que van a traer cambios impresionantes, cambios peligrosos. Y por eso está diciendo, chicos, alerta, fíjense en lo que está sucediendo alrededor, fíjense lo que se está cociendo globalmente, que se está preparando una agenda que hay por allá oscura. Tienen que estar alertas.
Y dice, permanezcan firmes en la fe, porque lo que están enseñando está en contra de la palabra de Dios. Están adoctrinando a los niños, están hablando mentiras y la gente lo está creyendo. Y por eso Pablo dice, por esto tienen que ser fuertes y valientes, radicales. ¿Ustedes saben la diferencia entre radicales y fanáticos? Radical es una persona que muere por sus creencias, firme en lo que cree. Una persona radical no se deja engañar, no teme por lo que sucede a su alrededor, está consciente de lo que cree y es radical en todas sus cosas. Una persona fanática es la que mata por sus ideas, menosprecia. Entonces, si tú no crees lo mismo que yo creo, entonces tú eres el malo, tú eres homofóbico o todas las palabras que quieran decir. Entonces, las diferencias. Y por eso Pablo está diciendo, tienen que ser fuertes y valientes por todo lo que se viene. Pero eso sí, termina diciendo, jamás olviden que todo lo tenemos que hacer con amor. El amor es el principio que mueve todo. Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estefanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Entonces, mire, Pablo tan lindo porque él siempre está nombrando a personas por nombre propio para que se les reconozca. Está nombrando a un personaje a un hombre que se convirtió en Acaya. Acaya, un sector que queda entre Macedonia y Corinto, muy cerca a Corinto. Entonces les está recomendando a los de Corinto que también cuiden a esa familia porque fue toda Estefanas y toda la familia se convirtió y todavía siguen al servicio de Dios. Y acá nos enteramos que Estefanas, Fortunato y Acaico son los que visitan a Pablo y le entregan a Pablo las cartas que venían de Corinto. Y después a través de ellos, Pablo les lleva ellos llevan la respuesta de Pablo a los corintios. Pablo les contesta sus preguntas y les anima a que crezcan en amor unos por otros y que no hay división, no haya divisiones entre ellos. Entonces, ellos son el correo entre los Corintos, la iglesia de Corinto y Pablo. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Ya está terminando la carta. Besitos y saludos para los que están allá, besitos y saludos de los que están acá. Y termina diciendo, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Mire cómo termina la carta Pablo. Él casi siempre la termina diciendo, yo mismo con mi puño y letra voy a darles mi último saludo. Recuerden que Pablo tenía una enfermedad en los ojos que no le permitía ver bien y por lo general él tiene a su lado un escriba, muchas veces fue Lucas, para que escribiera, él dictaba y el escriba era el que hacía verdaderamente la carta, pero Pablo con su puño y letra casi siempre escribía los últimos párrafos. Y dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. No es que Pablo esté deseando la maldición, sino es algo, una certeza. El que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, no va a recibir la vida eterna junto a Jesucristo, va a ser maldito por toda la eternidad. Y dice una palabra que entre los que crecimos en iglesias de corte muy antiguo, se repetía mucho que es Maranata. Maranata significa Cristo viene. Entonces nosotros nos saludábamos, Maranata, con ese deseo que hasta este momento lo tenemos, Cristo viene. Sí, ven Señor Jesús. Y termina dándoles un gran amor a todos. Y aquí, chicos, termina entonces Primera de Corintios. Espero que hayan aprendido tanto como yo lo hice preparando estas clases y Dios mediante, estamos hasta ahora ni en la mitad del estudio. Dentro de 8 días comenzamos Segunda de Corintios. Entonces, apreciado grupo, ya dejo de compartir. Repasen, vuelvan a oír las clases, tomen nota, lean completo nuevamente todo
y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Bendiciones.